Bienvenidos, bienvenidas a este podcast, a este video de mucho valor, a esta formación. Es una alegría tenerte por acá. Y bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre un tema, yo creo que es la raíz del sufrimiento humano. En realidad, bueno, creo que estaba ligado a nivel de grandes maestros espirituales, que la base del sufrimiento del ser humano literalmente radica en una sola cosa, que es la identificación con el ego. Después se pueden ramificar cientos de conflictos en el ser humano, pero la base es la identificación con el ego, es haber olvidado quiénes somos. Muchas veces, desde la psicología o desde el de hablar día a día, se ve al ego como por ahí, que no está mal, son formas de verlo simplemente, ¿no? Es como se lo ve quizás como, tienes que tener más ego para sentirte mejor con vos mismo, o a veces, esa persona tiene mucho ego porque es muy orgullosa y se relaciona al ego únicamente con el orgullo. Entonces, de este lugar creo yo más, bueno, simplemente más alineado a contextos y filosofías espirituales, se lo ve al ego, o tengo un curso de milagros quizás también, se lo ve al ego como un mecanismo, o sea, es un mecanismo completo que al final es el gran origen de que vivamos esta experiencia de conflicto, de separación, de enfermedad, de muerte. Ahora vamos a profundizar muy bien en todo este video, pero bueno, es un tema que me encanta compartir, que lo doy desde en las conferencias más simples o por ahí gratuitas o formaciones. Ya de por sí hablo un montón del ego, como en bueno, honestamente, este video, este podcast, esta clase, o sea, voy a decir información que creo que doy en las formaciones más avanzadas, información y con que comparto en los retiros más privados que realizo en México, solo para 10 personas, es decir, o sea, al final es tan poderoso y es tan importante para la evolución humana, tanto, o sea, tu evolución, la mía y la evolución humana, que empecemos a aprender y a identificar y a conocer mucho mejor este mecanismo llamado ego. Es tan esencial para que podamos seguir evolucionando, para que podamos justamente cumplir la razón por la cual vinimos acá, que es crecer, evolucionar, elevar nuestra conciencia y crear un mundo mucho más alineado al amor y a la verdad. Entonces, es tan esencial porque es el punto raíz donde todo surge el resto de los conflictos, que bueno, dije, ya está, o sea, ponemos todo en el asador, como decimos en Argentina, ponemos toda la carne acá todo lo que tengo que compartir es realmente muy bonito, muy poderoso y es información muy trascendental. Yo desde que conocí y descubrí esta información, realmente cambió toda mi vida, así que vamos a ir hacia ello. Mucha de la gente le pregunta que se hace, bueno, Mati, entonces, ¿qué es el ego, no? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo entendemos? Hay un montón de formas de definirlo, hay un montón de formas de explicarlo. A mí me gusta ver mucho el ego como es eso, ¿no? En cierto modo, es eso, porque podemos catalogarlo como un eso, con lo cual te identificás, pero es todo lo que no sos. Entonces, pensá en todo aquello con lo que te identificás. Te identificás seguramente con un cuerpo, te identificás seguramente con pensamientos, te identificás con emociones, nos identificamos con personas, con relaciones, con el dinero, con resultados, con mi nombre. Empezá a pensar en toda la cantidad de cosas con la cual te identificás y te puedo asegurar que el 100% o el 95% de esas cosas no sos eso. No lo sos, o sea, ya después podemos hablar en otro momento de qué somos, ¿no? Pero, o sea, realmente somos algo mucho más grande, algo mucho más poderoso, algo mucho más completo, algo mucho más total y absoluto que simplemente una identificación con un cuerpo, con una persona y con creencia y con pensamientos. Es más, que es todo lo que nos lleva al conflicto, porque si empezamos a identificar los conflictos y el sufrimiento de nuestra vida, siempre parten de identificarnos o con una relación y sufro por la relación, o por las expectativas que tengo, o por el dinero en mi cuenta bancaria, o por el reconocimiento que me da la gente. Bueno, siempre estamos sufriendo porque estamos identificados con cosas que no somos. Ese es el ego, ¿no? Para que lo entiendas en otra forma muy buena de explicarlo, imagínate el sol, el sol es el sol, es uno, y de todas esas infinitas llamas que tiene, que sale por todo el calor que genera, hay una pequeña llamita que se pregunta y se cuestiona, bueno, ¿y quién soy, no? Y se empieza a percibir separar el resto. Y esta pequeña llamita cree que es algo separado al resto de las llamas o es algo separado al sol, ¿no? Y entonces se identifica, se pone nombre, vive su experiencia individual, empieza a ver qué tiene ella diferente con el resto, empieza a catalogar como cosas buenas o cosas malas y empieza todo este proceso de generación de un personaje, una personalidad, que es lo que hacemos como humanos, y en realidad esa llamita es el sol, esa llamita no existe como tal a nivel real. Esa llamita separada es el sol, o es creer que una gota de agua está separada del océano. Por ende, el ego es separación, el ego es miedo. El ego no es nuestro enemigo ni es algo que hay que atacar, porque en realidad el ataque solo lo puede generar el ego, el espíritu, la conciencia, nuestro verdadero ser nunca va a conectar con el ataque, con niveles de conciencia negativos, porque no es su naturaleza, porque su alineación está con el amor, con la unidad, con la compasión. Entonces, el ego no es nuestro enemigo, ni hay que atacarlo, ni hay que crucificarlo, pero tampoco es nuestro amigo. O sea, realmente el ego es un obstáculo. El ego es un obstáculo para la evolución espiritual, para la evolución del ser humano, y literalmente, si acaso lo venimos a evolucionar, y lo más importante, y creo que a medida que vayas viendo todos los videos que voy a ir compartiendo y subiendo, o escuchando los podcasts,
vas a empezar a tomar cada vez más conciencia, porque creo que es lo único que te voy a compartir siempre, dicho de diferentes maneras, que lo único que importa es que leamos nuestro nivel de conciencia. La única forma de salvarte, de salvar tu alma, de crear una vida maravillosa, de bajar el cielo a la tierra, de conectar profundamente con lo mejor que te gustaría obtener de este mundo, es elevando tu nivel de conciencia. La única forma en la cual un ser humano puede vivir en sufrimiento es literalmente si está en el nivel de conciencia del sufrimiento. Si vos le das tu nivel de conciencia, te puedes liberar de toda la negatividad, todo eso que te arrastra, todo eso que jode por absoluto tu vida. Entonces, solo se trata de elevar tu nivel de conciencia. Justo ayer, antes de ayer, cuando estoy grabando esto, falleció un famoso, muy famoso a nivel mundial. Y literalmente, parece, sí, no, o sea, no es relevante, pero como muchas veces famosos artistas que tienen todo el éxito, toda la fama, todo el dinero, tienen lo que aparentemente todos tendrían que tener para ser felices, terminan lamentablemente en situaciones de depresión, de alcoholismo, de drogas, de suicidios a veces. Entonces, ahí ya hay una pista. Ahí ya hay una pista que nos está diciendo la felicidad no está en aquello que es externo. Y el ego tiene una de sus funcionamientos principales es hacernos creer y entender que la felicidad está fuera de nosotros. Entonces, el ego es eso, el ego es separación, el ego es esa necesidad de ser especial, de ser diferente, de ser único, de ser mejor. El ego es algo, ya te voy a contar un montón de características del ego ahora un poquito más adelante, pero quiero que lo veas como un mecanismo de separación, de identificación, de sufrimiento y de conflicto que domina nuestra mente, por ende nuestra conciencia está atrapada ante eso y vivimos una vida basada en la supervivencia en lugar de en la creación. Al final, el ego es supervivencia pura. Entonces, por eso es necesario tenerlo. No, sin ego no podríamos experimentar estar en este planeta o vivir en este plano, porque el ego es lo que nos hace sobrevivir, ¿sí? O sea, el ego es lo que hizo que los animales, ese instinto de supervivencia, comiesen, escapasen, es como fue necesario para la evolución. A día de hoy se ha convertido en un obstáculo, porque a día de hoy ya no necesitamos sobrevivir, porque la supervivencia solo ocurre en un nivel de conciencia bajo, donde hay un mundo externo que te puede atacar, donde hay un mundo externo que puede dañarte. Acá vamos a utilizar, te voy a compartir, ¿no?, mucha filosofía, mucha corriente de conocimiento espiritual del Dr. David Hawkins, de un curso de milagros, que para mí son referencias principales en cuanto al camino de la verdad, el camino del amor y el camino de la evolución humana. Entonces, un montón de veces te voy a hablar y decir, el mundo externo es una ilusión, que está proyectada y generada por el ego. De esto podemos hablar, tendríamos que hacer una formación completa para poder profundizar los puntos reales, pero bueno, yo voy a ir dejando esas siembras, no te creas nada porque sí, simplemente cuestionalo, fíjate qué cosas te hacen sentido, que no, porque acá no hay una verdad absoluta, simplemente hay una forma de ver la realidad y de compartirla. Así que por eso es ver al ego como un obstáculo. Ya no es necesario, ya nuestro enfoque ya no está en sobrevivir como especie, sino en evolucionar. Y mientras más evolucionemos, automáticamente la supervivencia se da por sí misma, porque en la evolución está el crecimiento. Así que otra pregunta que surge un montón, y acá es, o sea, espero no romper expectativas con la respuesta, pero es como, Mati, ¿cuál es el origen del ego? Realmente no lo sabemos. Porque solo puede ser una persona que llegó a un estado de iluminación, que llegó a un estado de realización, que conectó con la conciencia total y experimenta la verdad como tal. Entonces, muchas veces es la misma mente o es el mismo ego los que quieren saber, ok, ¿cómo se originó el ego y por qué? Hay una realidad, y esto es conectar con la humildad, de que como humanos somos muy limitados. Hay un montón de información a la que no tenemos acceso, no porque ahí no nos la dé, sino porque simplemente nuestra conciencia no está en el estado adecuado para poder experimentar, conocer esa información. Entonces, hay una realidad y puede haber un montón de teorías, un montón de razones, un montón de metáforas. Por ejemplo, no sé, la Biblia o la religión cristiana habla del jardín del Edén, de Adán y Eva. Bueno, es una metáfora, no es algo literal que pasó, pero bueno, es como una metáfora de cómo se puede generar la separación del ego. Pero hay una realidad, y es que llegamos en este tiempo, porque el tiempo es una ilusión, pero bueno, en este tiempo que experimentamos real, llegamos ya miles de años en este proceso donde hay un ego, está acá, o sea, esa es la realidad que podemos experimentar, está acá. Entonces, utilicémoslo para la razón por la que está acá, ser trascendido y que nuestra conciencia pueda seguirse elevando. Entonces, el ego va a impactar en tu vida de una sola forma. Conflicto. Todo lo que te quita la paz en tu vida es porque te estás identificando o estás en un sistema de pensamientos y de creencias basados en el ego y en el miedo. El ego es igual a miedo. Punto final. Cuando yo me refiero a conciencia, al espíritu, a nuestro ser, a nuestra esencia, a cualquier cosa que me refiera respecto a lo que somos como algo mucho más grande, eso es lo que está conectado con el amor y con la verdad. No el amor romántico, sentimental que vemos en las películas, sino el amor como energía creadora, como la energía más poderosa del universo. Como eso que alguna vez en tu vida has sentido, que fue una sensación de expansión total, de sentirte poderoso, de sentir amor, de ver a otro ser humano. Es como, ¿sabes de lo que te hablo? Porque
es algo que no se puede explicar, que se tiene que vivir. Entonces, el amor es la energía más poderosa del universo. No es una emoción igual a un montón de otras que simplemente sentimos. Es la energía creadora más poderosa del universo. Y es más, todo camino espiritual, toda la religión, o sea, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, todo lo que nos lleva a una conexión con algo más grande te habla de que el mayor poder y que lo único que existe en el universo es el amor. Todo lo que es el miedo, el conflicto, el ego, es una ilusión. Entonces, como es una ilusión, tarde o temprano acaba y se trasciende, y el amor, la paz, la alegría, es eso que prevalece para siempre, la unidad. Entonces, el ego en tu vida va a generar negatividad, conflicto. Una característica del ego, que es lo que te voy a empezar a compartir ahora, es que se alimenta de la negatividad. Entonces, claro, el ego, lo único que puede traer a tu vida es estados de conciencia bajos, como la vergüenza, la culpa, el deseo, la apatía, el orgullo. El deseo también, sé que mucho va a sorprender, pero el deseo es un nivel de conciencia carente de integridad, es un nivel de conciencia que nos lleva a la destrucción. Entonces, ¿es mejor desear que sentir culpa? Sí, pero el deseo igual nos lleva a la destrucción como seres humanos. No es un nivel de conciencia en el que haya poder y en el que realmente la vida se fortalezca a través de la conciencia del deseo. Entonces, el ego es todo lo que va a generar conflicto, necesidad, ansiedad, carencia. O sea, el ego es carente por naturaleza porque carece de una verdadera existencia, ¿no? Como es una ilusión, es carente por naturaleza. Entonces, claro, cada momento de tu vida en el que has experimentado la sensación de carencia, de miedo, de conflicto, de separación, de peligro, de cualquier sensación conflictiva que esté alejada y separada de tu verdadera naturaleza, se ha generado por una falsa y una errónea identificación con algo que no sos, ¿sí? Con una identificación con ese ego, con ese sistema de pensamientos basado en el miedo, basado en el conflicto. En el universo solo existen dos formas de pensar, dos sistemas de creencias, y en realidad una es una ilusión, pero nosotros la experimentamos como cierta, que es el miedo y el amor. La escasez y la abundancia, ¿sí? La contracción o la expansión, miedo o amor. A cada momento de nuestra vida tomamos una sola decisión que es miedo o amor, ¿sí? O sea, es como conciencia o ego o estar dormidos. Entonces, en cada momento de tu vida ahora tienes una responsabilidad, y es dejar de ser dominado o dejar de tomar decisiones y dejar de vivir tu vida basada en una identificación errónea con algo que te genera sufrimiento, que es el ego. Acá vamos a empezar con ejemplos. El ego va a hacer que nos identifiquemos con el dinero y de creer que si tengo más dinero voy a ser más feliz. El ego va a hacer que nos identifiquemos de repente con un auto, con cosas materiales o con viajes, y que si no lo tengo no puedo ser feliz. El ego nos va a identificar con relaciones y vamos a sufrir porque esas personas no son como nosotros queremos que sean. Y de repente, sin importar si lo que te digo es verdad o es mentira, si te pones a pensar lo que te estoy compartiendo, son orígenes de los mayores puntos de sufrimiento, de conflicto en tu vida. Quizás, seguramente, porque nos pasa a todos los seres humanos. Entonces, claro, nos ponemos a darnos cuenta de que el ego en nuestra vida está para generar conflicto, separación, y si queremos llamarlo, no sé, un poco a lo Matrix, mantenernos dormidos, ¿no? Mantenernos dormidos en esa ilusión de miedo, de conflicto, de separación, donde, claro, parece que venga un mundo para sufrir, para enfermar, en un mundo totalmente peligroso, que se va a terminar extinguiendo la humanidad, vivo una vida tratando de que no sea tan mala, busco deseo y después muero y todo se acaba. Estoy seguro que algo dentro tuyo no le resuena esa historia de que así funciona todo y venías a nacer para simplemente morir y más nada. Entonces, no somos humanos que viven experiencias espirituales, somos seres espirituales que viven una experiencia humana. Entonces, no voy a entrar acá, pero bueno, sos algo mucho más eterno, omniabarcante, omnipresente y mucho más poderoso de lo que creemos que somos. Si te gusta o te sigue esta verdad, bueno, vas a poder seguir investigando y curioseando más, porque bueno, es algo que a mí me ha cambiado la vida realmente, este camino espiritual. Así que bueno, vamos a ir hablando y desarrollando sobre el funcionamiento del ego, y acá ya vamos a entrar en características, ¿no? O sea, ok, ¿cuáles son las características del ego? ¿Cómo puedo identificar que esto que está sucediendo es a través del ego, es por el ego, etc, etc? Bueno, una característica principal, como dijimos antes, es que el ego se alimenta de la negatividad. Entonces, claro, todo lo que es conflicto en tu vida, el ego es como que saca un placer de esa negatividad en tu vida, ¿sí? O sea, el ego es como yo tomo agua y la disfruto, y es como, saco placer de tomar un vaso de agua. Bueno, el ego saca un jugo muy placentero del sufrimiento y del conflicto. Por eso el ego se disuelve en amor, el miedo siempre se disuelve en el amor. O sea, ¿querés una sola garantía para tu vida? Siempre que haya amor, el miedo no va a tener lugar, ¿sí? Siempre que haya amor y conciencia, el miedo, el conflicto y la separación inevitablemente van a disolverse. Por eso acá entra algo muy poderoso, decir, ok, el ego se alimenta de la negatividad. Entonces, bueno, una forma muy poderosa de empezar a dejar de darle poder es dejar de reafirmar en nuestra vida situaciones de conflicto, es dejar de sacar placer, porque en realidad somos nosotros que sacan placer, pues es nuestra identificación. Entonces, decimos el ego, pero claro, identificados con el ego, sacamos placer inconscientemente,
sacamos placer de enojarnos, sacamos placer de sentirnos tristes, sacamos placer de ser víctimas, sacamos placer de sentir culpa, porque todos los seres humanos cargan con un nivel de culpa inconsciente gigante, es como es algo con lo que cargamos y con, bueno, es un karma a trascender, pero la culpa inconsciente es lo que se genera siempre, está muy asociada muchas veces a este arquetipo que comparte esto del pecado, y es como, claro, como todos somos pecadores por el simple hecho de nacer, es una creencia que en realidad... Bueno, somos pecados, es un pecado habernos identificado con el ego como tal, entonces, como inconscientemente ya nos sentimos pecadores a nivel inconsciente colectivo del humano, aparece mucha culpa inconsciente y bueno, son todos mecanismos de la psique que se van desarrollando, se van generando, van sucediendo y cuando menos nos dimos cuenta, el 99% de nuestra vida lo vive un mecanismo y una programación y patrones inconscientes en lugar de nosotros. Y quiero seguirte recalcando la verdadera importancia de que nos enfoquemos constantemente en conocer más sobre estos mecanismos, sobre cómo funciona el ego a través de nosotros, conocer cada día y conectar mucho más con el entendimiento sobre la conciencia, porque mientras más entiendas cómo funciona el universo, cómo se crea tu realidad, automáticamente vas a poder tomar un control absoluto de la realidad, vas a poder empezar a crear, a manifestar, vas a empezar a poder hacer mucha magia y ser una persona muy poderosa en tu vida, cuando literalmente empezás a conectar más con lo que sos, con esa conciencia y luego con el ego. Por eso es como, es más, o sea, acá te voy a leer un par de características que tengo anotadas, porque literalmente empezar a identificarlo y darnos cuenta de cuántas veces, cuánto tiempo a lo largo de nuestra vida estuvimos o estamos completamente accionando desde el ego. Que el ego es separación, el ego es haber olvidado quiénes somos, el ego es literalmente creer que estás dividido de todo lo demás y que estás en peligro. Y es como, che, pero eso no es así, me dice mucha gente. Y digo, no, justamente, o sea, ahí está como vivimos en una ilusión y vivimos dormidos. O sea, no vivimos bajo un paradigma basado en el amor y en la expansión. No todos, o sea, hay seres humanos que sí, ¿no? Y ahí es donde ocurren los milagros. Porque hay gente que todo le sale bien, que vive en plenitud, que vive en alegría, que trasciende los conflictos de forma, no sé si tranquila, pero de forma pasable. Bueno, porque son personas que han elevado su nivel de conciencia y se han permitido conectar con estados elevados que les permite observar y disolver todo estos mecanismos del ego que llevan al sufrimiento y al conflicto. Entonces, te voy a compartir un par de características del ego, por ejemplo, que tengo acá anotadas. Por ejemplo, el ego es la parte de ti que coloca etiquetas y posicionamientos constantes. Esta me encanta. O sea, acá tengo un montón, no voy a decir todas, pero voy a decir alguna que otra, porque si no esto duraría 4 horas el podcast. Pero bueno, es como, hay algo dentro tuyo automáticamente que es lo que genera los juicios. Y si te das cuenta, automáticamente siempre estamos etiquetando y posicionándonos. Me posiciono a favor o en contra de esto, bien o mal de esto. Ya te das cuenta que toda dualidad y separación siempre va a tender al conflicto. Y coloca etiquetas constantemente, ¿no? Bueno, esta persona es así, esto bueno, esto malo. Etiqueta las experiencias, etiqueta las personas, etiqueta sus propios pensamientos. Y llega un momento en el cual, y quiero que puedas escuchar esto con mucha atención, no vivís la realidad. Vivís tu percepción de la realidad. Bueno, todos vivimos nuestra percepción de la realidad. Pasa que esa percepción puede estar hoy imbuida y totalmente dominada por el ego, por este mecanismo de sistema de creencia basado en el miedo y en la separación. O podemos vivir desde una percepción mucho más corregida, mucho más alineada y más cercana a esa esencia que somos. Al amor, a la compasión, a la bondad, a la expansión, a la abundancia misma. Porque no solo se trata, es como, la abundancia está en la frecuencia alineada al amor, no en la frecuencia alineada al miedo. Desde el miedo nunca vas a poder ser o sentirte abundante. Capaz desde el miedo generas muchos millones de dólares. Vas a sentir tanta escasez como el primer día. Entonces, el ego, por ejemplo, es el que genera etiquetas constantemente. Entonces, claro, acá ya va una invitación. Enfócate en dejar de estar pensando siempre en las etiquetas, en posicionarte y empezar a permitir que la vida simplemente ocurra. Es como empezar a vivir la realidad que realmente está ocurriendo en lugar de vivir tus etiquetas, tus posicionamientos y tu percepción. Es como, no vemos el mundo como es, solo vemos como lo percibimos. Bueno, si quiero ver un mundo mejor, tengo que cambiar mi percepción, porque el mundo que está afuera es el mundo que está allá afuera, punto final. Y algo directamente que va a afectar tu forma de percibir el mundo es cómo elevas tu nivel de conciencia, que ya se vendrá algo específico sobre niveles de conciencia. Y claro, listo, o sea, si enfoco elevar mi nivel de conciencia, se eleva mi capacidad de percibir. Si se eleva mi capacidad de percibir, empiezo a poder ver un mundo mucho más abundante, mucho más amoroso, mucho más poderoso, mucho más... Es como, empiezo a ver una realidad, el cielo en la tierra. Es como, voy a percibir o percibo un mundo que está alineado a mis posibilidades, a mis sueños, a la abundancia, a mi expansión, a mi esencia, o veo un mundo que está jodido. Y realmente van a existir ambos mundos, va a existir el mundo que vos elijas observar. Entonces, esa es una característica principal del ego. Otra, por ejemplo, tengo por acá. A ver, déjame que pienso acá. Bueno, ¿ves? El ego se alimenta de la culpa y del juicio hacia los demás. Entonces, hace un ratito te lo comentaba. Cómo literalmente
La sensación de culpa inconsciente o el simple hecho de culparnos a nosotros mismos o culpar al otro es uno de los mayores placeres que el ego puede sacar de la experiencia. Así que desde ya te quiero compartir, soltar la culpa y la culpa nunca está justificada. Nunca. O sea, que sientas culpa o que culpes a otro ser humano es una frecuencia y una vibración que literalmente nos va a llevar a la destrucción total. Es uno de los niveles de conciencia más bajos que puede enfrentar el ser humano, la culpa. Entonces, la culpa nunca está justificada. Y el juicio hacia los demás es como, enfócate, y esto es una forma brutal de disolver el ego y cada día poder conectar más con nuestro máximo potencial. Enfócate cada día más en ser más bondadoso y más compasivo con toda expresión de vida y además de la tuya, o sea, empezando por vos y con el resto, o sea, sé bondadoso y compasivo con toda expresión de vida porque literalmente tu máximo potencial, tu máximo poder, tu verdad, tu mejor expresión en este mundo se va a dar luz cuando conectes con los niveles de conciencia elevados, a través de ser un ser humano compasivo, bondadoso, poderoso, entregado, que se rinde, que confía en la vida. Entonces, son muchos pilares espirituales muy poderosos que siempre te iré repitiendo y recordando. Entonces, es por ahí. O sea, ya muchos maestros espirituales, muchas religiones, muchos caminos hacia la verdad y demás, ya nos han indicado que el camino es uno solo y es hacia adelante. Y se trata de esto, de elevar nuestra conciencia, dejar de querer cambiar el mundo que se ve fuera. Otra característica principal del ego, por ejemplo, la proyección, o sea, que es un mecanismo, ¿no? El ego al final lo que hace es tiene todos sus problemas, pensamientos, conflictos, emociones dentro en su inconsciente, en su sistema, y automáticamente, como si fuese un proyector de cine, ¡boom!, lo proyecta para afuera. Y el ego empieza a proyectar todos los problemas internos. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque es la intención de buscar siempre fuera para nunca encontrar, porque la solución siempre está hacia adentro. O sea, toda solución en tu vida siempre va a estar hacia adentro, sea con una relación, con un negocio, con lo que sea. Por ende, el ego va a proyectar para quitarse responsabilidad, va a proyectar el problema que está dentro, lo va a proyectar para creer que está fuera y encima nos va a hacer creer que la solución también está fuera. Entonces llevamos 1, 5, 10 años viendo un problema externo que no existe y buscando una solución externa que tampoco existe, porque tanto el problema como la solución se encuentran dentro. Así que la proyección es algo, bueno, a nivel de la psique y la psicología humana, también en el mundo espiritual es algo que se le da mucha importancia, porque cuando empezamos a disolver o a identificar cada día más nuestra forma de proyectar, es decir, cómo proyecto mis conflictos al mundo exterior, empiezo a ser mucho más responsable. Si empiezo a ser más responsable de todo lo que pasa en mi vida, empiezo a solucionar todo lo que pasa en mi vida, y a mayor nivel de responsabilidad, mayor nivel de conciencia y de compromiso, automáticamente mejores resultados en los negocios, más dinero, mejores relaciones, mejor salud física, mejora toda tu vida. Por eso es eliminar el victimismo en nuestra vida, dejar de creer que pasan cosas fuera, dejar de creer que algo externo va a llenarme. Esta otra característica del ego principal que ya la comento a continuación, y es, el ego te va a hacer siempre creer que la felicidad está fuera y nunca la va a buscar dentro. Por eso es esencial empezar a entender que todo lo que está pasando afuera es un simple espejo. Todo lo que pasa afuera es un simple reflejo de lo que nos está pasando dentro. ¿Para qué? Para trabajarlo, para sanarlo y para trascenderlo. Y mientras más nos vayamos quitando todas esas mochilas, todas esas cargas que llevamos dentro, inevitablemente vamos a vivir una vida de mayor paz, de mayor plenitud, de mayor alegría. Otra característica, por ejemplo, ya esta es brutal y te va a dar un montón de clave para toda tu vida, del ego, es que literalmente crea relaciones basadas en el miedo, en la carencia y en la escasez. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Qué relación puede tener futuro? No solo relación de pareja, cualquier tipo de relación. ¿Qué relación puede ser próspera, armoniosa y nos puede llevar realmente a mucha abundancia, a mucho disfrute y a mucho amor? Si empiezo esa relación desde un lugar de miedo, de carencia, de vacío, tratando de llenarme internamente con lo que tengo fuera, tratando de ponerle mi exigencia y expectativa a esa persona para que sea como yo creo que tiene que ser para yo ser feliz, es imposible. O sea, es imposible que una relación humana sea realmente esto, ¿no? Próspera, abundante, amorosa y demás, si le empezamos desde el miedo. Por eso es tan importante conocer nuestros vacíos emocionales, nuestras heridas, nuestras creencias limitantes y empezar a poder tener mucho más conocimiento de nuestra psique y de todo lo que nos ocurre para empezar a disolverlo, para empezar a reprogramarlo, para empezar en cierto modo a limpiar todo nuestro inconsciente, porque si no, a través de todos esos patrones y todas esas creencias va a pasar una sola cosa: vamos a ir de manera ciega e inconsciente a crear relaciones basadas en el miedo a través del ego. Y son relaciones que literalmente entro desde un lugar y no puedo crear algo diferente ahí. Por ende, tu única tarea es empezar a poner amor y conciencia en todas tus relaciones. Entonces, ¿qué quiero realmente de esta relación? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué me refleja esta persona? Cada ser humano que tenés delante no es un problema ni está mal, porque eso no vas a querer siempre el ego. Es un espejo que es, ok, ¿qué me refleja esta persona? Porque no podés ver nada afuera que no esté dentro tuyo. O sea, es imposible. O sea, es imposible que veamos algo fuera que ya no exista en nuestra mente consciente o inconsciente. Entonces, todo el mundo externo es un perfecto espejo y un hermoso reflejo de lo que nos pasa dentro nuestro. Si el mundo que ves está mal, es porque hay algo mal dentro.
y ahí está el mayor regalo, o sea, siempre vamos a trabajar ahí. A ver, un par de características más y para que ya no se haga nada tan largo esto, por ejemplo, bueno, cree que para que haya paz algo fuera tiene que cambiar, es lo que te vengo diciendo siempre y siempre te lo voy a decir. Cada vez que pensemos de que hay que tener algo diferente fuera para yo sentirme diferente por dentro, con más dinero me sentiría diferente, con esta relación, con este trabajo, ya está, abandoné ese pensamiento ahí porque está totalmente alineado y basado en el miedo, en la escasez, en la carencia, en la separación. Procede el ego y todo lo que procede del ego te va a llevar a tu destrucción. El ego nos quiere ver muerto en cierto modo y paradójicamente también quiere sobrevivir. Entonces, esa paz interna, esa felicidad interna que todos los seres humanos buscamos porque consciente o inconscientemente solo queremos ir hacia un lugar, hacia esa paz, hacia esa alegría, hacia ese amor, hacia ese estado de sentirnos completos. Siempre que haya un pensamiento de ti, algo fuera tiene que cambiar para que yo pueda estar más cerca de sentir eso, anulalo y soltalo. Porque literalmente la paz y la felicidad ya las llevas dentro. O sea, todo lo que necesitas y todo lo que requiere tu evolución, tu conciencia y todo lo que requerís para liberar tu máximo potencial y crear la vida de tus sueños, ya está dentro. Y no hablo de información porque hay que formarse, comprar cursos, certificación, no digo que no, pero es como, en cuanto a la conciencia, no requerís que nada externo sea diferente para vos conectar con la paz y la alegría. O sea, para vos conectar con tu mejor estado y con tu mejor versión, no requerís nada externo, ya lo llevas dentro. ¿Cuál es el problema? El ego nos hace creer que acá adentro estamos vacíos, que somos insuficientes, que estamos incompletos, por ende me tengo que llenar con lo externo, por ende tengo que cubrir vacíos emocionales, vacíos existenciales, tengo que saciarme con lo que está afuera y a través de ese pensamiento de estoy separado del resto, estoy separado de Dios, estoy vacío, soy insuficiente, soy incompleto, estoy en peligro, automáticamente empiezo a querer solucionar todo lo que me pasa acá con el mundo exterior. Y no me doy cuenta de que el mundo exterior es un reflejo de lo que me está pasando dentro. Entonces, quiero que lo que está afuera cambie para que esto sea mejor, pero en realidad lo que está afuera es el reflejo de lo que está adentro. Se hizo un poquito de trabalengua capaz, pero es hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Toda dirección para tu crecimiento, evolución en tu vida es hacia adentro. Lo de fuera es un reflejo y lo que está afuera va a expresar literalmente lo que está en tu inconsciente, en tu consciente y en tu nivel de conciencia. A ver, ya por ejemplo, a ver, bueno, sí, no, no, no. Son un montón. Quiero encontrar una que suba un montón acá para esto, pero literalmente, acá está, ¿no? Esta es la que más me divierte y la que siempre comparto en todas las formaciones con alumnos y demás, y es... El ego siempre va a querer que busques, pero nunca va a querer que encuentres. Entonces, siempre que estés, si no das cuenta, o sea, no quiere decir que no tengas objetivos. O sea, hay que tener objetivos, o sea, tenés tus sueños. Ahora, cuando nos referimos a búsqueda, nos referimos a la búsqueda desde ese conflicto necesidad, como necesito algo externo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces, el ego siempre va a querer que busques la solución, que busques este resultado, que busques esto, pero nunca va a querer que encuentres. ¿Por qué? Porque cuando encontramos, nos completamos. Cuando encontramos, somos conscientes de lo que somos. Y ahí es donde el ego se disuelve y deja de tener poder o control sobre nosotros. Por eso es empezar a encontrar en lugar de buscar. Empezar a encontrar el poder que ya tenés. Empezar a encontrar la abundancia que ya sos dentro tuyo. O sea, somos infinitamente abundantes. Tenemos un universo entero para nosotros, un planeta. Tenemos todo el oxígeno que necesitamos para respirar. Como estamos vivos a día de hoy. Si realmente fuese un universo escaso, no estaríamos vivos como vivimos a día de hoy. Por ende, la abundancia está en la naturaleza. Mirá la naturaleza, no existe escasez en la naturaleza. Por ende, la escasez es un estado de conciencia, no es una realidad que puede existir. Entonces, o tu estado de conciencia está o en la frecuencia de abundancia o en la frecuencia de escasez. ¿Sí? La frecuencia de escasez es generada y está en los dominios del ego. La frecuencia de abundancia está en los dominios de la conciencia, del amor, del espíritu y demás. Por eso es dejar de buscar, no en cuanto a no tener objetivos, sino dejar de buscar algo externo que te pueda llegar a salvar la vida, porque nada te va a salvar o cambiar la vida, sino empezar a encontrar. Y cuando encuentres dentro tuyo lo que sos, lo que ya hay, lo que ya existe, la paz, la plenitud, la alegría, es desde el lugar más poderoso, es un Ferrari mediante el cual puedes ir hacia tus objetivos y hacia lograr todo lo que querés. Literalmente de eso se trata. Y ya para seguir, algo esencial en todo este proceso de transitar, de trascender, de domesticar. A mí me encanta el concepto de domesticar el ego porque es como si fuese una mascota que está ahí y es como, bueno, vamos a domesticarla para que no sea un lío en la casa, para que no haga un lío en nuestra vida, porque hasta que no nos iluminemos, hablando en términos espirituales, no se va a disolver nuestro ego. Entonces vamos a vivir esta vida con un ego. Por eso es importante conocer sus mecanismos, conocer nuestro inconsciente y domesticarlo, ¿no? Para que sea un ego mucho más como si fuese una mascota, ¿no? Que es como yo prefiero tener un perro o un animal o un gato, una mascota que es dócil, ¿no? Que hasta inclusive es como está purificado, es amoroso, pero sigue siendo una mascota,
a tener una mascota que muerde, que lastima, que rompe las cosas. Esa creo que es la mejor explicación. El ego lo vas a tener por el resto de tu vida, de esta vida. Y ahí viene la pregunta, ¿querés a ese ego mascota como algo más amoroso, dócil, más fácil de llevar, o algo como que muerde, lastima, es como no poder tener un niño cerca por el lastima, es como, uff? Y si nos damos cuenta, el ser humano, gran parte de la población, no sé, el 70% de la población vive dominado absolutamente por el ego y por los instintos animales. El ego es la evolución del instinto animal, ¿sí? O sea, no la evolución, pero de cierto modo, gracias a nuestro neocórtex, gracias a la corteza prefrontal y a todo esto que desarrollamos en nuestro proceso evolutivo como humanos, que empezamos a tener mucha la capacidad de razonar, de discernir y de pensar, es ahí donde el ego da una gran evolución y de ser simplemente un instinto animal que está basado en las emociones bajas, ¿no? En las emociones de miedo, de deseo, bueno, en todo ese tipo de emociones. Ahora es algo que piensa, que se crea su personaje, su personalidad y que empieza a interactuar en el mundo para, ¿no? Para protegerse y sobrevivir, pero sigue siendo lo mismo. Pero si nos podemos pensar, el 70% de los seres humanos siguen viviendo desde la ira, desde el miedo, desde el deseo, ¿no? Por eso hay guerra, hay tanta, no sé, hay tanta delincuencia, hay tanta corrupción. O sea, cualquier ser humano que tenga un mínimo de conciencia, ¿no? O sea, sería en la tabla de nivel de conciencia Hawking de 200 para arriba, un mínimo de conciencia de 200 hacia arriba, se da cuenta de lo que está mal, porque hay una integridad dentro nuestro. Cada ser humano que no es íntegro tiene un nivel de conciencia, ¿no? Como desde la fuerza y está basado en el ego. O sea, es un animal con más desarrollo mental y con mayor procesamiento, pero sigue siendo un animal porque es peligroso para el mundo. O sea, ¿cuántas personas hay en el mundo que son peligrosas para el resto de los humanos? Hay un montón. Bueno, ese es un ego no domesticado, o sea, es un animal hecho humano que está en ese proceso, está en su proceso de evolución, ¿no? Y ahí es donde entra nuestra parte de ser bondadosos y compasivos y obviamente, o sea, proteger a la sociedad, si alguien tiene que ir a la cárcel, va a la cárcel, pero no irradiar ira, odio hacia esas personas, sino generar la bondad y la compasión, porque es ahí donde nosotros nos elevamos al resto, en lugar de hundirnos a los niveles de conciencia en los cuales viven estos seres humanos. Entonces, claro, a día de hoy el mundo está dominado y seguramente gobernado en gran parte por mucho ego. Y no ego de, orgullo, soy el mejor, sino ego, mecanismo de separación, de conflicto, de miedo, de escasez y de carencia. A medida que más elevemos nuestro nivel de conciencia como humanidad, inevitablemente generaremos un mundo mucho mejor. Y ahí está nuestra tarea, nuestro trabajo, elevar nuestro nivel de conciencia. Por eso es muy importante entender la importancia de identificarte cada día más con el observador. No imagínate, acá estás lo que crees que sos, tus pensamientos, tus emociones, lo que experimentás, bueno, ¿no? Está todo el juego del ego. Ahora, si nos identificamos con el observador, que es eso que somos, que observa los pensamientos, que observa las emociones, que observa las creencias, que observa lo que pasa en nuestra vida, podemos empezar a tener más capacidad de discernir cuándo el ego se está metiendo y nos está llevando a un estado de conflicto, a una situación de sufrimiento y a través de la observación poder poner amor y disolver esa situación. Por eso la invitación, es mucho para profundizar, es trabaja mucho la conciencia y la presencia. Tu capacidad de ser consciente va a determinar tu capacidad de disolver, domesticar o dejar de ser dominado por los mecanismos del ego. Porque simple, mientras más consciente soy, más me puedo observar y mientras más me observo, más fácil salgo de los conflictos. Si estoy en ira y estoy enojado por la razón que sea, pero estoy en esa ira, no puedo salir del enojo. Ahora, si empiezo a observar ese enojo, si empiezo a observar que estoy enojado pero que es una emoción y no soy yo, o sea, estoy observando el enojo, no estoy enojado, es mucho más fácil disolver y trascender esa emoción. Entonces, eso es esencial. Otro factor muy importante, que es otra característica del ego y está bueno para irla soltando, porque seguramente muchos estén ahí, es soltar el control. Porque al final querer tener el control de todo parte de un miedo, por eso parte de la supervivencia. Quiero controlar todo porque tengo miedo a que algo malo pase. Y ese control es un mecanismo 100% basado en el ego. Entonces, no vas es más, si sos una persona de esas que podemos decir controladoras, que quieren controlar todo, te vas a dar cuenta de que es muy difícil que estés en paz o tranquila o tranquilo en tu día a día o en tu vida. Porque claro, si tenés que estar controlando todo lo que está pasando, ¿cuándo podés estar en paz? Siempre hay un peligro, siempre hay un riesgo. Y nos damos cuenta cómo el ego nos mete en una cárcel y quedamos atrapados en esa negatividad en lugar de poder trascenderla y seguir avanzando. Si pongo conciencia y me voy a decir, che, pero pará, no es necesario que controle todo. No es necesario que todo lo tengo que estar controlando. No es necesario sentir miedo por todo lo que pueda pasar. Si tenés una empresa, controlar los números, obvio, o sea, hay cosas que tienen que controlar, pero hablamos de ese comportamiento y ese patrón humano de la necesidad de controlar todo, porque es como quiero controlar, si yo no controlo las cosas pueden salir mal. Por eso es tan importante poder soltar eso y entender al final, que lo mencioné hace un rato en el video,
se trata de ser, porque el ego se disuelve y se debilita a través de la compasión, a través de la voluntad espiritual, a través de la bondad, a través del perdón. Entonces, el ego quiere juzgar, criticar y condenar. Enfoquémonos en perdonar. Porque cuando nos enfocamos en perdonar, nos liberamos a nosotros, nos liberamos de nuestro pasado, nos quitamos las mochilas, podemos ver el mundo en el momento presente y crear un mundo crear una realidad nuestra mucho más poderosa y mucho más abundante. Y también libero a la otra persona. Y ahí el otro dirá, no, es que esa persona se merece que la libere. Ahí está el ego, que quiere criticar, juzgar y condenar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si un ser humano hace algo malo en el planeta, hay leyes, hay que proteger al resto de la sociedad, va a la cárcel, es como, o sea, esa justicia de este mundo se ejecuta. Pero tu estado de conciencia y tú desde dónde accionás, desde dónde partís, desde dónde pensás, desde dónde ves el mundo, solo tiene dos opciones. Desde la crítica, el juicio y la condena, donde vas a encontrar odio, enojo, culpa, es como, no vas a llegar a ningún lado, o sea, vas a encontrar simplemente destrucción, ¿sí? Por dejar que el ego domine en ese momento, o te enfocas en perdonar, en ser bondadosos, en ser compasivos, y ahí hay un montón de cosas, pero no hay que perdonar a todos, no hay que ser compasivo con todos. Bueno, ahí está el ego resistiéndose, porque se está disolviendo ante la intención de ser bondadoso y compasivo. Hawkins lo dijo, y para mí es uno de los mayores maestros espirituales que pudieron pisar este mundo al nivel de Jesús o de Buda, y dijo, o sea, nuestra única tarea y nuestro mayor compromiso tiene que ser con ser bondadosos, compasivos y amorosos con toda expresión de vida, incluyendo la nuestra. Ser amorosos, bondadosos y compasivos con toda expresión de vida, incluyendo la nuestra. Imagínate un mundo donde todos elegimos la bondad, la compasión y el amor frente a toda expresión de vida. Sí, un montón de cosas serían diferentes. Entonces tenemos nuestra tarea que hacer, que es seguir avanzando, seguir elevando nuestro nivel de conciencia, seguir soltando y dejando de estar apegados a la negatividad, a todos estos mecanismos del ego, a conectar mucho con la humildad y con la vulnerabilidad. Literalmente, cuando el ego es anti-vulnerabilidad, ¿no? Porque como me tengo que proteger, hay peligro fuera, supervivencia pura. Desde la vulnerabilidad creamos relaciones de verdad, conectamos realmente con lo que nos sucede, podemos trascender las cosas que nos pasan, vivimos la realidad de una manera mucho más real, mucho más en presencia, porque no me estoy protegiendo de nada, estoy viviendo en paz y tranquilo. Entonces, la vulnerabilidad es muy importante, y la humildad. O sea, la humildad es de lo más es uno de los principios más importantes para los dos progresos quizás más interesantes o más importantes para vos o para el ser humano, que es para el progreso profesional en el mundo del éxito. Mientras, o sea, la humildad te va a permitir seguir creciendo y seguir creando cosas extraordinarias. Cuando caemos en el orgullo o en la soberbia, y se ha comprobado muchas veces, caen automáticamente los negocios, los resultados, el éxito profesional, porque justamente son campos de fuerza y de conflicto. Entonces, bueno, podemos ir por ahí, o literalmente también darnos cuenta de que la humildad en el proceso espiritual es todavía mucho más trascendental, porque siempre va a ser un contexto en el cual no sabemos nada, solo sabemos lo que percibimos. Entonces, soltar el control, dejar de creer que sabemos todo, dejar de creer que sabemos qué es lo mejor para nosotros, dejar de juzgar, dejar de criticar, dejar de condenar, dejar ir y simplemente conectar con la humildad. Con la humildad de no sé nada, soy un eterno aprendiz, soy una conciencia en evolución, y aunque hayamos estudiado todos los libros de espiritualidad, hayamos hecho un montón de retiros, aunque hayamos vivido un montón de experiencias, aunque hayamos tenido un montón de resultados pragmáticos, aunque sea lo que sea que haya en nuestra realidad, la humildad siempre, porque seguimos estando en esa percepción de que estamos separados de Dios, de que estamos separados. Dios, sinónimo, divinidad, unidad, conciencia, universo, bueno, o sea, la palabra que quieras decir, en aquello que vos creas, en eso superior que lo es todo. Entonces, seguimos creyendo que estamos separados de esa fuente, y siempre que creamos que estamos separados de la fuente, estamos aún percibiendo la separación y viviendo identificados con el ego. Entonces, nada, hasta que no estemos iluminados y fundidos en esa fuente, siempre humildad, porque siempre va a haber un paso más que dar hacia adelante. Entonces, ya sabes, suscríbete al canal, dale me gusta, sumate al episodio si estás en Spotify. Compartir esto con que sientas que le pueda servir y sumar. Yo creo que es muy poderoso lo que sacamos acá y todo lo que pueda aportar y servir a cada persona que lo escuche. Déjame en los comentarios qué sentiste, qué te gustó y sobre qué déjame en los comentarios sobre qué cosas te gustaría que hable para empezar a ver qué temas te interesan, qué temas querés tocar, y ya ahí empezar a crear más contenido de mucho valor para esto. Y nos vemos en el siguiente video o el siguiente podcast. Muchas gracias y muchísimo amor.